Estimados colegas, estudiantes, amigos, soy Manuel Cuadra y los saludo desde el posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Damos inicio a una nueva sesión en el ciclo de conferencias Cultura Académica en Arquitectura, Paisajismo y Urbanismo. Respecto de nuestro conferencista de hoy, Robinson Ortiz Agama es arquitecto y urbanista por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI. Es magíster por el posgrado de la UNI, así como egresado del doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente universitario e investigador. Como arquitecto proyectista logró primeros premios por el Monumento a la Policía Nacional, 2 veces por una vivienda productiva Sencico con el colega Cárdenas, luego por la ampliación y remodelación de Covima con los colegas Santibáñez, Endo y Cárdenas. Por su trabajo de investigación recibió un premio nacional de CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, el premio Ecología, Ambiente y Hábitat Humano, así como el Premio Nacional ANR a la mejor tesis de maestría en ciencias en el año 2013. Justamente a su tesis de maestría es que se refiere la conferencia de hoy, que lleva el título Plan Piloto de Lima, aporte peruano a la urbanística moderna internacional. Robinson, es un gusto enorme tenerte con nosotros y tienes la palabra. Gracias, Manuel. Bueno, agradezco la invitación realizada por Manuel para participar de este ciclo de conferencias que realiza el posgrado. Y bueno, también quiero agradecer la presencia de todos ustedes que están conectados. Bien, vamos a entrar en materia. Yo creo que podemos empezar con la proyección Xiomara, ¿ya? Mientras tanto, vamos a hablar de algunas generalidades del Plan Piloto de Lima. El Plan Piloto de Lima es el primer plan de desarrollo urbano que tiene la ciudad de Lima. Es del año 1949. Este plan fue durante muchos años prácticamente ignorado acá entre los arquitectos y urbanistas. No se le tomó muy en serio a este plan, ¿no? El siguiente plan de 1968, digamos que fue muchas veces reconocido o casi reconocido como el primer plan de la ciudad. Bueno, precisamente eso despertó mi curiosidad para investigar sobre este plan tan desconocido que teníamos, ¿no? Inicialmente teníamos algunas hipótesis, algunas fueron verificadas, otras fueron descartadas con el transcurso de las investigaciones. Pero bueno, vamos a adelantar algunas conclusiones para que todos sepan de qué estamos hablando. Como dice ahí el afiche, el Plan Piloto de Lima del año 49 es un aporte de la urbanística moderna peruana a la modernidad urbanística internacional. Este Plan Piloto de Lima está inspirado en la Carta de Atenas. Este plan piloto o este modo de hacer ciudad fue buscado en todo el mundo, ¿no? Mientras Europa se desangraba en la Segunda Guerra Mundial y luego veía su reconstrucción, en ese entonces América del Sur o Latinoamérica fue un laboratorio importante para poner en práctica estos principios. Y la agencia TPA, liderada por CERT y Lester Wiener, fue la empresa, digamos, que se encargó de el mayor esfuerzo mundial por sacar adelante esta forma de hacer ciudad, y lo hizo acá en Latinoamérica. Empezó en la ciudad de los motores en Brasil, el año 44, sobre todo tratándose esto como una suerte de enamoramiento de Estados Unidos a Brasil para que no se aliara con el gobierno nazi. Acuérdense que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Luego hacen el plan piloto de Chimbote en el año 48. Luego Serra y Wiener asesoran a la OMPU acá en el año 49. Este plan piloto de Lima no fue elaborado por Serra y Wiener, fue asesorado por Serra y Wiener. El plan piloto es una obra estrictamente peruana, gestada por peruanos, dirigida por peruanos. La OMPU fue creada en el 46 precisamente para desarrollar los planes urbanos que necesitaba Lima y las ciudades peruanas en general, ¿no? Recién el año 47 se logra hacer poner en marcha a la OMPU. El año 48 se inicia el plan piloto de Lima, que debía ser la primera parte del plan regulador de Lima. El plan piloto de Lima, como su nombre lo indica, es un plan macro, ¿no? Que debía ver por el esquema general de la ciudad, el tipo de ciudad que necesitábamos nosotros, ¿no? Bueno, ahora el territorio peruano fue un laboratorio importante para la modernidad urbanística, y no solamente por la presencia o por la gestación del plan piloto de Lima del año 49, sino también por otras obras y proyectos que yo he denominado que son momentos estelares de la urbanidad acá en el Perú. La primera sería la unidad vecinal número 3, que se gesta o que se construye entre los años 46 y 49, pero cuya propuesta ya estaba realizada el año 45. También gestión del joven diputado Belaúnde. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en el primer caso, donde está la flecha, tenemos la unidad vecinal. Esto fue, decimos, gestión del diputado Belaúnde, a cargo de la Corporación Nacional de la Vivienda. Como proyectistas estuvieron Doric y Dahmer a la cabeza, acompañados de Montañe, Agurto, Gastelumendi, y otros nombres importantes que en estos momentos se me escapan de la memoria, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mérito de esta unidad vecinal número 3? Es que se trata de la primera unidad vecinal en el mundo que se realiza de manera completa, integral, ¿no? Esa es la hazaña de esta unidad vecinal y de la urbanística moderna peruana. El modelo original del año 28 se inicia como obra en Radburn, Nueva Jersey, pero el año 29 le cae el crack. Solo se avanza un 30% de las obras y se detiene. Sin embargo, el modelo, con lo avanzado, demostró la viabilidad de su propuesta, ¿no? Una de las cosas más importantes de la unidad vecinal número 3 era o de las unidades vecinales, es que separan el tráfico rodado del tráfico de peatones. Y son entes autónomos. Son pequeñas mini ciudades. Bueno, otra de nuestras hazañas es el plan piloto de Chimbote, que la Corporación Peruana del Santa encarga a Serra y Wiener, ¿no? Que tenían contactos ya acá en el Perú desde el año 41. El plan piloto de Chimbote, regresamos por favor en la vista anterior. Sí, ya, acá tenemos una perspectiva del centro cívico de Chimbote, ¿no? Una bella bahía. Siegfried Gideon, el gran crítico de arte y de la arquitectura, de la modernidad urbanística, fallece el año 68 aproximadamente. Y la última edición de su libro, Espacio, Tiempo y Arquitectura, incorpora por primera vez al plan piloto de Chimbote, cosa que lo había ignorado desde el año desde que se creó el plan piloto de Chimbote. Este libro, por supuesto, aparece por primera vez en el año 41 y es, digamos, la Biblia en esos momentos de la modernidad urbanística en el mundo. Este plan piloto de Chimbote, este centro cívico es presentado en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en el 51, en Hoddesdon, Inglaterra, ¿no?
y causa un impacto importante. Bueno, de ahí tenemos el plan piloto del que vamos a hablar, y finalmente otra de las hazañas urbanísticas peruanas es Previ, que también viene a ser una unidad vecinal, pero a diferencia de la unidad vecinal número 3, se trata de una propuesta urbanística, una unidad vecinal de alta densidad y baja altura. La unidad vecinal número 3 era de altura intermedia, ¿no? Bueno, y esas son, digamos, los grandes trofeos que puede mostrar la urbanística moderna peruana al mundo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá brevemente, cómo se forma el territorio, el litoral peruano de Lima, el litoral limeño. Básicamente Lima tiene dos grandes bahías, la bahía del Callao y la bahía de Lima. La bahía de Lima va de la punta a Chorrillos y la bahía del Callao va desde la punta a Ancón, ¿no? Esto se forma por erosión marina. Originalmente la costa de este territorio que llamamos Lima llegaba hasta donde está marcado por estas líneas blancas. ¿Lo ven ustedes? Donde dice Espacio Natural de Lima, ¿no? Ha sido la isla San Lorenzo la que ha defendido a la punta. Y el oleaje marino ha cuchareado tanto a la izquierda como a la derecha de la isla San Lorenzo y ha generado esas dos grandes bahías, la del Lima y la del Callao. Siguiente, por favor. En aquellos tiempos del plan piloto, no mirábamos nosotros al Asia como debemos mirarlo ahora, ¿no? Ahora nuestra política estratégica nos dice que debemos mirar al sudeste del Pacífico, donde están las, digamos, economías emergentes más importantes del mundo. Siguiente. Siguiente. Ya. En ese tiempo, anterior, por favor. Anterior. Sí, en ese tiempo tampoco se consideraba la geoeconomía, ¿no? Anterior, por favor. Ahí. La geoeconomía nos habla de las grandes extensiones territoriales autónomas, podríamos decir, o casi autárquicas económicamente. Entre ellos, Estados Unidos, Brasil, China, India, la Unión Europea, Australia, y eso nos dice que nuestro destino debe estar unido económicamente al del Brasil y no podemos dejar pasar esa oportunidad. Siguiente. Ya. Siguiente. Bueno, en aquellos años del plan piloto que se inicia, el año 45, Europa salía de la Segunda Guerra Mundial y el puerto más importante del mundo en ese tiempo estaba por Rotterdam. Hamburgo se encontraba destruido y la situación ha cambiado a hoy, donde los principales puertos del mundo están en el sudeste asiático. Siguiente. El territorio de Lima, una vista topográfica del Valle de Lima. Como se darán cuenta ustedes, la región costa es nada comparado con la masa de la cordillera de los Andes que rodea a esta costa, ¿no? Ahí es donde se desarrolla Lima, sobre el triple valle del Rímac, del Chillón y del Lurín. Siguiente. Bueno, este es un modelo batimétrico de la costa del Callao que nos muestra las profundidades del mar y que nos habla de las pocas posibilidades que tiene nuestro puerto del Callao para desarrollar, para hacer un gran puerto, ¿no? A no ser que se mude de lugar o que la zona sea dragada con un alto costo. Siguiente. El Valle de Lima, antes de la llegada de los españoles, fue un vergel, pero un vergel que inicialmente había sido un desierto, y ese vergel fue obra precisamente de las sociedades prehispánicas que habitaron esta zona. Arrancaron acequias al río Rímac e hicieron de Lima lo que los españoles luego llamarían Ciudad Jardín. Tanto Lima como el Cairo en Egipto son las mayores ciudades del mundo construidas sobre el desierto. Siguiente. Bueno, esto es el crecimiento histórico de Lima. Creo que muchos de ustedes conocen desde el Damero de Pizarro hasta
el último plano que vemos acá abajo, en tiempos de el Plan Piloto de Lima, año 45 aproximadamente, donde Lima se configuraba como metrópoli y sus límites alcanzaban o estaban definidos por los vértices centro de Lima, Chorrillos y Callao. Y tenía aproximadamente 900.000 habitantes. Siguiente. Siguiente. Este es el valle que mostrábamos, ¿no? Una foto aproximadamente de comienzos de la década del 40, que nos muestra el centro de la ciudad. Siguiente. Esto lo vamos a pasar, ya hemos hablado algo de esto. Siguiente. Siguiente. ¿Por qué se llama plan piloto? Le Corbusier le da que en francés, y es que era un adicto a la máquina, al transatlántico, al coche, al avión, ¿no? Sobrevoló Sudamérica en avión con un piloto de lujo, Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y aquí comprobó la inmensidad del territorio americano, nada comparable con el territorio europeo que él conocía. Siguiente. Entonces, plan piloto significa pues visión desde un avión, visión lejana, o visión a vuelo de pájaro, ¿no? En el caso de Le Corbusier, a ojo de cuervo sería. Bueno, la ciudad de Lima aproximadamente en la década de los 40, de cómo era todavía una ciudad tradicional, una ciudad heredada de la época republicana, que no se había movido mucho en el tiempo, ¿no? Siguiente. Sí. Ya, tenemos acá la Plaza San Martín, Cartucho, que es el adalid de la modernidad, liderando la agrupación Espacio, la modernidad arquitectónica que es tan conocida en el Perú, pero que sostengo yo que su presencia de esta modernidad arquitectónica es menos relevante que la presencia de la modernidad urbanística capaz de mostrar hitos internacionales. Siguiente. Bueno, la modernidad había llegado al país hacia los años 20, estamos hablando de tiempos en que Leguía se iba a hacer con el poder, aún de manera aislada y no como movimiento, ¿no? Hay una modernidad temprana en tiempos de Leguía. Cuando Leguía cae, no cae de casualidad, cae junto con la mayoría de gobiernos de Sudamérica. ¿Qué había sucedido? El crack norteamericano, ¿no? La caída de la bolsa norteamericana pasó factura a la política latinoamericana y prácticamente motivó la caída de muchos, de casi todos los presidentes de entonces, ¿no? Muy pocos se salvaron. Bueno, el plan piloto no previó el crecimiento de la ciudad, como hipótesis se dijo. Por tanto, no pudo ser instrumento exitoso de gestión para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. En cuanto a la dimensión física de la ciudad, el plan piloto resultó un fracaso en el sentido que fue incapaz de ordenar o encauzar su crecimiento, siendo completamente desbordada por la realidad, excepto en lo vial, especialmente en que sí resultó trascendente. Siguiente. Bueno, la Carta de Atenas. La Carta de Atenas se formula en el año 33 en Atenas, en el barco donde se da el Congreso de Arquitectos Modernos, liderado por Le Corbusier, al que no pudo asistir Gropius, que era el contrapeso, así es que Le Corbusier hizo de las suyas, y se formula la ciudad a imagen y semejanza de lo que pretendía para la ciudad Le Corbusier, ¿no? Sin embargo, la Carta de Atenas nunca se publica, sino hasta el año 43, en que Le Corbusier lo publica despechado. ¿Por qué despechado? Porque el año 42 Sert había publicado un libro en Estados Unidos donde prácticamente utilizaba los preceptos de la Carta de Atenas y esto no le cayó muy en gracia a Le Corbusier. Sert tenía el encargo
de la publicación de la Carta de Atenas, ¿no? Pero problemas con la situación política en Europa habían motivado que no se dieran estas cosas, ¿no? Siguiente. Esa era la Lima de la década de comienzos de los 40. Una ciudad todavía bastante pequeña. Por un lado tenemos Lima, por otro lado tenemos el polo de Chorrillos, Miraflores, Barranco, y por otro lado tenemos el Callao. El resto de la ciudad, muy poco se había habilitado. Siguiente. Siguiente. Bueno, una vista acá del Morro Solar y el Country Club. Vemos ahí la bahía de Lima frente a Miraflores. También comienzo de la década de los 40, ¿no? Es la ciudad que aborda el plan piloto de Lima. Siguiente. Ya. Vamos a hablar sobre la modernidad, que es la época, el momento al cual va ligado el plan piloto, ¿no? La modernidad es un concepto filosófico, historiográfico y sociológico que propone un mundo de metas. En el mundo moderno, cada ciudadano propone sus metas según su propia voluntad. Se alcanza la meta de una manera lógica y racional, es decir, sistemáticamente se da un sentido a la vida. Por cuestiones de manejo político y de poder, se trata de imponer la lógica y la razón, negándose en la práctica los valores propuestos. Hay que tener presente que este concepto de modernidad es un concepto eminentemente occidental, ¿no? Los componentes de la modernidad son capitalismo, industrialización y sociedad civil. Esto a decir de Agnes Heller, ¿no? Bueno, siguiente. Con la caída del comunismo, Fukuyama habla de el fin de la historia, como que no hay rival para el capitalismo. Estados Unidos queda como potencia hegemónica única. Sin embargo, Huntington en el 93 nos habla de choque de civilizaciones y que nos habla de la emergencia de el mundo musulmán, ¿ya? Que entrará en conflicto con Occidente, y efectivamente sus predicciones se cumplen cuando Bin Laden, el 11 de septiembre, nos recuerda que la historia sigue su curso y que el fin de la historia de Fukuyama fue solamente una estafa, ¿no? Siguiente. El proyecto moderno. Para García Canclini, la modernidad está conformada por 4 proyectos básicos. Un proyecto emancipador, secularizador de los campos culturales, ¿no? Un proyecto expansivo de conocimiento, posesión de la naturaleza, producción, circulación y consumo, descubrimientos científicos y desarrollo industrial. Un proyecto renovador, con innovación, signos de distinción que el consumo masificado desgasta. Un proyecto democratizador, con educación, difusión del arte y saberes especializados. Y para Willy Ludeña, la especificidad del proyecto moderno radica en la construcción de una nueva sociedad, en la idea del estado de bienestar, que ya quedó atrás, y la teoría de la unidad vecinal. Siguiente. Y así podemos diferenciar conceptos tales como proyecto moderno, movimiento moderno, urbanística moderna, ciudad funcionalista. Si hay tiempo podemos tocar esto. Siguiente. En 1950, la planificación urbana se experimentaba de distintos modos en Europa, ¿no? Habían distintos tipos de tradiciones históricas que durante muchos años se habían dado. Esas 3 tradiciones más importantes eran la tradición estético-formal, ¿no? Que tenía, voy a mencionar las 3 tradiciones más importantes, ¿ya? La estético-formal, la de racionalidad científico-técnica y la de medios de transformación social. La estético-formal tiene precursores en Alberti y cultores en Morris, Ruskin, Camilo Cité, La Ciudad Bella, ejemplos de los cuales son Chicago, Canberra, Raymond Unwin en Letchworth y Hampstead, Pierre Lavedan con su historia urbana, Gordon Cullen y Lynch con la psicología de la percepción.
En la racionalidad científica técnica es donde se encuentra lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Digamos que el primero que inaugura esta tradición sería Haussmann, con la ampliación de París, ¿no? Hay un positivismo urbano en la obra de Cerdá, con los ensanches de Barcelona, y también en las obras de Steven y Baumeister. También está la escala de Chicago, el funcionalismo, la escuela de Chicago, perdón, el funcionalismo. Aquí está Le Corbusier, ¿no? Los Siam, que se entroncan con la ciudad industrial de Tony Garnier. Y herederos de estos Siam son el Team Ten, con Candilis, Van Eyck, los Smithson, ¿no? Y en esta tradición de urbanismo como medio de transformación social están los socialistas utópicos como Owen, Fourier, Cabet, Engels, los anarquistas como Kropotkin, Vidal de la Blanqué, Morris, Ruskin, Ebenezer Howard con su Ciudad Jardín, Patrick Guedes, Lewis Mumford, Max Weber, ¿no? Las Greenbelt del New Deal norteamericano, Pick Abercrombie, ¿no? Del Plan de Londres, y las New Towns. Esas son las tres tradiciones más importantes, dentro de la cual el plan piloto y la Carta de Atenas están dentro del urbanismo de racionalidad científico, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, en el planeamiento urbano actualmente encontramos una racional normativa que se origina precisamente con estos planes del CIAM, una planificación estratégica, una planificación ambiental y del desarrollo sostenible, y un planeamiento urbano y de gobernabilidad, donde el eje gira en torno a la planificación-gestión, ¿no? Pero estos son nuevos enfoques que no existían en esa época, y para juzgar el plan piloto tenemos que remitirnos a su época, a su contexto, a su entorno histórico, a sus circunstancias. Siguiente, por favor. ¿No? En Europa la situación era una. En Londres y en Estados Unidos la situación es otra. Mientras que Europa, en general, el mundo latino experimenta con los CIAM, la Carta de Atenas, ¿no? En Norteamérica y en Inglaterra hay una tradición de planificación ya más antigua, ¿no? No tiene mucha antigüedad, pero se está consolidando otra forma de hacer planificación que contrapesa a la Carta de Atenas, a la ciudad del Siam. Y ese ejemplo, el ejemplo más importante lo da el plan de Londres, de Abercrombie, del año 44, ¿no? Y donde están consideradas las New Towns británicas, o las New Towns londinenses, ¿no? En Latinoamérica, decíamos, se experimenta mucho, ¿no? Acá tenemos las extopías o utopías externas que nos llegan, ¿no? Siguiente. Nos llegan utopías desde Estados Unidos, desde Europa, de distintos lugares nos llegan, ¿no? Bueno, en Europa se había dado ya los casos de Ciudad Jardín, ¿no? Le Corbusier con su Vía Radiosa, su plan Boissin, entronca con la tradición de ciudad industrial que había experimentado o había proyectado Tony Garnier, ¿no? En los primeros años del siglo. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿No? En Norteamérica, anterior, por favor. Anterior. Sí. En Norteamérica, Lloyd Wright propone una utopía en Broadacre City, ¿no? Una ciudad casi rural, ¿no? Con una torre de 1 kilómetro que se opone
a la ciudad del Siam, a la ciudad funcionalista de Le Corbusier. También de Estados Unidos nos viene la tradición de Ciudad Bella, ¿no? Con ejemplo elocuente en la ciudad de Chicago. Nos vienen las unidades vecinales de Radburg del año 28, las Greenbelt o pueblos contra el desempleo, ¿no? Producto de el crack norteamericano, ¿no? Y nos vienen los barrios suburbanos de Levittown, todo un éxito, ¿no? Del año 47, un éxito porque se tuvieron que repatriar millones de soldados norteamericanos que estaban luchando en Europa. ¿Y dónde iban a vivir esa gente? Allá. Entonces, este señor gestiona en familia Levittown, ¿no? Y es prácticamente el inicio del modelo del suburbio actual norteamericano, ¿no? Ese de grandes jardines, por ejemplo. Siguiente. Ese modelo norteamericano que es insostenible, ¿no? En Latinoamérica nos visita Le Corbusier y hace planes oficiosos, en algunos casos, como para Buenos Aires, ¿no? Y en otros casos no llegan ni siquiera a planes oficiosos, no llegan ni a perspectivas, sino llegan a apuntes, a croquis, como los hizo para Montevideo, para Río, para Sao Paulo, ¿no? En el 47, estamos hablando a fines de los años 20, en el 47, en la década del 30, ¿no? Y en el 47 lo vuelve a intentar en Buenos Aires, asociado a Kirchner, Ferrari, ¿no? En lo que es el plan de Buenos Aires, que yo lo denomino Plan Kentucky Fried Chicken por las iniciales de Kirchner, Ferrari y Le Corbusier. Siguiente. Algunas otras extopías, ¿no? Acá en Latinoamérica, por ejemplo, la ciudad de los motores, que es una utopía de Serre y de Wiener en Brasil, ¿no? Donde querían fabricar motores para aviones, nunca se consiguió sacar adelante esto, ¿no? La utopía de Chimbote y de Lima, también detrás de la cual también estaba Serre, ¿no? La utopía colombiana en Tumaco, Medellín y Cali, con Serre y Wiener detrás de esto, ¿no? Lo mismo en Ciudad Piar y Puerto Ordaz en Venezuela, y en La Habana, que es la última experiencia de Serre y Wiener en Latinoamérica. Estamos hablando del año 57, 58, cuando les cae la Revolución Cubana y los planes quedan truncos, ¿no? México estaba más vinculado en la tradición urbana a Estados Unidos, no miraba mucho a la Carta de Atenas ni a la obra de Le Corbusier, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Habíamos dicho que acá se estaba dando en Lima, la unidad vecinal número 3, toda una hazaña mundial, ¿no? Que el Perú exporta al mundo desde el año 47, en que se da el sexto Congreso Panamericano de Urbanismo. Ese mismo año se formula la fundación, podríamos decir, de la agrupación Espacio, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Espacio apoyó mucho al Plan Piloto de Lima. En el Perú teníamos planes reguladores que no eran sino planes de embellecimiento de la ciudad, ¿no? Hay un plan de ese tipo encargado a Werner Lange en el año 27, ¿no? Tenían una praxis importante con la ciudad, Hart Herré y Héctor Velarde, ¿no? Velarde fundía, tenía una visión muy amplia y fundía tanto modernidad como tradición en su praxis, ¿no? Sin embargo, los apus del urbanismo moderno en el Perú vendrían a ser Dorich, Luis Ortiz de Ceballos Pasolán y
Fernando Belaúnde Terry, toda una, digamos, un titán del siglo XX en el urbanismo peruano de alcance latinoamericano y mundial, diría yo, ¿no? Es una figura que debe ser rescatada en toda su dimensión, Belaúnde. Siguiente. Acá Belaúnde en el tanque de la unidad vecinal número 3, ¿no? Supervisando el avance de obras. Vean ustedes, la unidad vecinal número 3 era una isla en suelo limeño, en la metrópoli limeña, porque está rodeado de chacras. El aporte de Belaúnde a la teoría urbanística se da a través del AYU urbano, ¿no? Y la unidad vecinal número 3 viene a ser una suerte de expresión de esa teoría urbanística de Belaúnde, porque él lo emparenta con la Huaranca Inca. La Huaranca Inca era una organización político-administrativa de 1000 familias, y esta unidad vecinal número 3 tiene 1112 familias originalmente, 1112 departamentos. Siguiente. Siguiente. Ya hemos hablado algo. Siguiente. Bueno, entramos ahora en materia del plan piloto, ¿no? Y esto es una de las cosas que nos deja el plan piloto. Esa forma de hacer gráficos, planos a escala nunca antes utilizadas, uno en 25.000. Estos planos que parecen ser una mezcla de obras de arte con cómic, ¿no? Nunca antes acá se habían hecho esquemas sobre la dinámica urbana, y lo que nos muestra este esquema es la centralización excesiva de las actividades o de toda esa dinámica metropolitana de Lima, ¿no? Siguiente. Muchos estudiosos se aproximaron al plan piloto de Lima, pero recién en este milenio se aproximan a través de artículos en forma singular. Antes lo tocaron como parte de la obra de ser y muy de refilón, aportando muy poco, ¿no? Siguiente. Algunas fotografías de Lima en la época, ¿no? Que muestran los estragos del terremoto, por ejemplo, en Chorrillos, los barrancos de la Costa Verde, y ese plano de Lima del plan regulador del año 1954, que es posterior todavía. Siguiente. Ya, el plan piloto de Lima se estructura en base a una propuesta vial. Esa propuesta vial considera unir la Panamericana Norte, la carretera central, y generar una Panamericana Sur con interconectado con la Panamericana Norte a través de la carretera de circunvalación, donde en su encuentro de circunvalación con la carretera central iba a encontrarse el terminal terrestre, terminal que nunca llegó a realizarse y que hoy alberga a un mercado de frutas. Siguiente. A ver, ¿podemos regresar? Sí. Vamos a incidir un poco en esta propuesta vial, porque es lo único, y felizmente lo único, que se llega a concretar de este plan piloto de Lima, ¿no? Por primera vez, con la propuesta vial del plan piloto de Lima, la ciudad deja de depender de los caminos prehispánicos que los españoles encontraron a su llegada, ¿no? En este plan vial se pretende unir el Callao con las carreteras central, norte y sur mediante la avenida Morales Duárez, que iba a estar rodeado de un jardín, de una franja de jardín de aproximadamente 500 metros de ancho hasta la línea del tren, lo cual por supuesto nunca se dio, ¿no? Y esa vía que conectaba el Callao con las carreteras recién se ha hecho realidad mediante la línea amarilla, la famosa línea amarilla, ¿no? 70 años después de su formulación en el plan piloto.
Por supuesto, el trazado ha variado ligeramente porque 70 años son 3 generaciones, ¿no? Y la ciudad se ha modificado. Pero en principio se llega a unir el Callao con estas carreteras. Siguiente. 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 Ya. Bueno, anterior, por favor. Anterior. Sí, la ciudad se encontraba en cuidados intensivos, ¿no? Uno de los protagonistas del plan piloto de Lima fue José Domenech, padre del arquitecto Juan Carlos Domenech, que trabajó para la OMPU en aquella oportunidad. Tuve la oportunidad de conversar con él, muy amigo de Paul Lester Wiener, ¿no? Inclusive, por ahí se desató un pequeño escándalo que felizmente no llegó a mayores, porque si no, no se daba el plan piloto, ¿no? Y era, bueno, el plan piloto está dividido en 2 partes. Uno, análisis, que vendría a ser lo que ahora lo conocemos como diagnóstico, y de ahí pasa de frente a las soluciones, ¿no? En esta etapa de análisis, el plan piloto considera ubicación geográfica, desarrollo urbano de Lima, la ciudad y sus regiones, las regiones de Lima, la situación actual de la edificación, la distribución de la población, los usos de la tierra, las áreas verdes, la circulación, el sistema arterial, la dinámica actual, el análisis del sector central y las conclusiones. Siguiente. Nos habla de la ubicación del Perú dentro de la América, ¿no? La difícil geografía que tiene, la situación de Lima en relación con su territorio. Siguiente. Nos habla de la ciudad y sus regiones, nos habla de 3 regiones. La región metropolitana es el triángulo comprendido por Lima Centro, Chorrillos y Callao. La región urbana, perdón. La región suburbana vendría a ser lo que hoy conocemos como Lima Metropolitana, ¿no? Donde están considerados los 3 valles y se extiende hasta los balnearios que habían sido reconocidos por el plan como áreas para la recreación ciudadana. Y finalmente nos habla de la región alimenticia, de aquellos sectores territoriales circunvecinos al departamento de Lima, desde donde provienen los alimentos para la ciudad. Siguiente. Bueno, acá este es un plano que nos muestra las áreas edificadas de la ciudad de Lima y donde vemos en negro básicamente lo edificado, lo parcialmente edificado se encuentra en texturas simples, en texturas dobles se encuentra el área industrial, como pueden ver ustedes en el eje Lima-Callao, ¿no? Y básicamente las áreas verdes y rurales es el fondo de esta metrópoli inconclusa. Siguiente. Se habla de la situación de la población y se introduce por primera vez acá en el país métodos estratigráficos que eran de uso más frecuente en el mundo anglosajón, ¿no? Todavía bastante elementales, ¿no? Y en ese tiempo Lima contaba con 900.000 habitantes y el plan piloto iba a prever una ciudad para 1.800.000 habitantes. Siguiente. En cuanto a usos de la tierra, ¿no? Lo rojo que vemos acá es el comercio. Lo amarillo viene a ser los terminales de transporte, tanto marítimo como aéreo. En el caso de la derecha se refiere al aeropuerto de Limatambo, que estaba en construcción, en todo caso estaba por inaugurarse, ¿no? En cuanto a lo morado, vemos las industrias camino al Callao, ¿no? Y algunos cuantos bolsones de área verde, pero esa área verde muy alejada del centro de la ciudad.
Siguiente. Siguiente. Estas áreas verdes retrocedemos, por favor. Sí, estas áreas verdes que tanto la OMPU como CERT y su socio Wiener consideraban insuficientes para la ciudad, ¿no? Están concentradas hacia el eje de la avenida Arequipa. Y la zona de mayor densidad en verde viene a ser Santa Beatriz, ¿no? Con el Parque de la Exposición, el Parque de la Reserva, ¿no? El Campo de Marte, el Parque de la Reserva, un parque de la memoria que ha sido convertido en un parque de diversiones ahora, ¿no? Y con el plan piloto se perdió una excelente oportunidad de que Lima gestionara su gran parque metropolitano. Lima no tiene una gran área verde o una buena dosis de áreas verdes que pudo haberlo reservado en esta temporada, como ustedes pueden ver, si juzgan las áreas rurales, ¿no? Nuestros vecinos del sur, en Santiago, tienen uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Es el Parque Metropolitano de Santiago, con 7.32 kilómetros cuadrados, ¿no? Que el municipio de Santiago empieza a adquirir terrenos desde el año 1917. Durante muchos años es que llegan a las dimensiones en que ahora poseen su parque metropolitano en torno a su Cerro San Cristóbal, ¿no? Siguiente. Bueno, acá el tema de las vías prehispánicas y las vías que se usaban en el momento de el plan piloto, ¿no? Siguiente. La dinámica de ese momento, todo centralizado, ¿no? Siguiente. Y las conclusiones a las que llegan, que la ciudad se está desarrollando sin un plan, lo cual afecta al sistema de circulación apropiado, ¿no? Y por tanto debe limitarse el crecimiento de la ciudad. Fíjense ustedes, el parque automotor en la Plaza de Armas por esos años. La Plaza de Armas funcionaba como playa de estacionamiento, ¿no? Y en los planos de abajo a la derecha vemos precisamente esa situación. Siguiente. Bueno, en las soluciones, habíamos dicho que en la zona, en la región suburbana, se plantea áreas de reserva para la recreación de la ciudad. Y entre esas áreas de reserva están las áreas de playa, ¿no? En los balnearios, y también Chosica es considerado como un balneario interior. El sistema arterial, ¿no? Concebido para el automóvil, considera un anillo vial para el centro de la ciudad, ¿no? Que nunca llega a completarse, que reemplazaría las antiguas murallas, ¿no? Y otro anillo en torno al damero de Pizarro. Estos anillos provienen de la tradición germana. Y bueno, abajo tenemos el recorrido que hace la actual línea amarilla, ¿no? Siguiente. Bueno, acá tenemos un plano de usos de la tierra propuesta. El gran problema del plan piloto es que a partir del año 46 se dan las invasiones en Lima y sin embargo el plan piloto para nada considera este fenómeno. Los invasores eran vistos como un cáncer para la ciudad, ¿no? Y prácticamente perseguidos
al margen de la ley, ¿no? Vemos que la vía en torno a la colonial y la Venezuela, fíjense ustedes, está, entre comillas, plagado de unidades vecinales, ¿no? O sea, se viene a refrendar lo que la OMPU había hecho con la V3. Toda la colonial y la Venezuela, el área comprendida entre esos tramos, iba a planificarse con unidades vecinales, cosa que tampoco se hizo. Siguiente. El plano que vemos acá es un plano con propuesta de estacionamiento para el centro de la ciudad. Y para hacer estos estacionamientos había que demoler. Felizmente, la falta de recursos económicos hizo que esto no se culminara o no se concluyera, ¿no? Pero hay un aspecto positivo importante de este plan piloto, por lo menos que en sus preceptos, en sus conceptos, considera la memoria del lugar. Nos habla de la manzana cuadrada. Arriba, sobre ese recuadro amarillo, la manzana que ellos proponen, con una gran área verde al centro, ¿no? Una manzana como se da actualmente al medio, sumamente densificada, ¿no? Sin área verde, o una propuesta mejor aún todavía, liberar las manzanas, liberar el centro histórico y hacer del centro histórico una ciudad jardín, ¿no? Acabar con las calles antihigiénicas, estrechas y antihigiénicas. Esta modernidad, por ejemplo, tiene mucho que ver con las pandemias, que era una de sus grandes preocupaciones, la buena ventilación y el saneamiento de las ciudades. La modernidad quiere acabar con los barrios malditos. ¿Y cuáles eran los barrios malditos? Los barrios históricos, hacinados, ¿no? Siguiente. Esto era lo que se pretendía hacer del centro de Lima. Ustedes pueden reconocer ahí la Plaza de Armas, ¿no? Esta maqueta corresponde al tramo entre Jirón de la Unión y Avenida Tacna, donde lo único que se salva acá es la iglesia, esta iglesia rococó de San Agustín. Claro, es lo único que se salva. Todo lo demás, imagínense, ¿no? Era un plan Boisán acholado o marinado, una versión peruana del plan Boisán de Le Corbusier. Siguiente. El centro cívico, como lo dijo el mismo ser, estaba inspirado en el Rockefeller Center de Nueva York, ¿no? Pero acá se hace una versión acholada, ¿no? Que ha terminado en nuestros días en un Rockefeller, ¿no? Los que saben polaco y alemán entenderán que Feller está en relación con lo fallido, ¿no? Interesante este centro cívico porque tenía unas 70 hectáreas. Vean ustedes los límites del centro cívico. El actual centro cívico ocupa la zona de la penitenciaría, que en el recuadro superior izquierdo se ve como una manchita blanca la penitenciaría. Sin embargo, todo el centro cívico proyectado por Ser y Wiener está enmarcado en amarillo, ¿no? Entonces, lo que se hizo de centro cívico, al final de cuentas, no es el centro cívico de Ser y Wiener. Es el centro cívico de un concurso que, convocado en el segundo gobierno de Belaúnde, gana un equipo, un Team Ten peruano, un equipo de 10 arquitectos, liderados por Miguel Ángel Llona, Carlos Williams, Osvaldo Núñez, García Brais, Málaga, Simón Ortiz, por ahí se me escapan algunos nombres, ¿no? García Brais hizo como tesis centro cívico, como tesis de arquitectura en la UNI. Y con García Brais trabaja Quique Siriani, que también hace como tema de tesis centro cívico. El centro cívico
y yo lo he gozado todavía porque también yo trabajé en un centro cívico, fue la tipología más exitosa dentro de la Bauhaus Uni, de la Facultad de Arquitectura de la Uni. La mayoría de tesis se encaminaban por centros cívicos en provincia o por renovaciones urbanas, tabula rasa, arrasando todo, ¿no? Eso era lo que se hacían en los talleres de la década del 70, inclusive parte del 80, ¿no? Bueno, acá ustedes ven como eje de este gran centro cívico que llega desde la Avenida Bolivia hasta el Cine Roma, de norte a sur, y de este a oeste, aproximadamente de lo que sería la Avenida Abancay, con Manco Cápac, hasta Washington, hasta la calle Washington, ¿sí? ¿Ya? Y esto fue muy bien publicitado por Seri Wiener en la arquitectura del récord, la arquitectura de Ayordowí, en los Siam de Europa, ¿no? En Hodgson especialmente. Siguiente. Ya, nosotros hemos reconstruido lo que era el centro cívico en 3D, lo que era el centro cívico de Sert y Wiener, ¿no? Que nunca llegó a ser oficial. Acá en axonométrica, en militar. Y el centro cívico que ocupa el sitio de la penitenciaría, arriba a la izquierda. Abajo, en el dibujo más grande, el centro cívico general. Y dentro de ese centro cívico general podemos ver el centro cívico particular, ¿no? En la ubicación actual. Otra cosa es que acá vemos que se prefigura, ya había dado algunas muestras en Chimbote, pero acá se prefigura la tipología que explotará 2 años después en Nueva York, el Lever House, que son torres galleta montadas sobre podios con patio. Ustedes lo pueden ver acá. Probablemente Gordon Bunshaft debe haberle echado una mirada a estos esquemas del plan piloto y del Centro Cívico de Lima, ¿no? Bueno. Siguiente. El Centro Cívico de Lima no estuvo presente en la aprobación oficial del Plan Piloto de Lima, ¿ya? Inclusive, Dodich y su equipo de la OMPU lo siguen trabajando, luego de la partida de Seri Wiener, lo siguen trabajando dentro del plan regulador, y ahora vemos que ha cambiado. Fíjense ustedes la nueva ubicación. Ahí vemos Palacio de Justicia y el edificio República, al inicio del Paseo de la República, ese triangulito, como las dos únicas cosas dignas de ser conservadas. Todo el resto se va. Tabula rasa. Y este es el nuevo centro cívico que concibe la OMPU el año 50 dentro del plan regulador. Dicho sea de paso, hasta donde conozco, este plan regulador nunca llegó a ser oficial. Fue sobrepasado por el realismo mágico peruano, latinoamericano, por las invasiones. Mientras se hacía el levantamiento del catastro, más rápido avanzaban las invasiones que los levantamientos catastrales, ¿no? Siguiente. Bueno, acá nos muestra el plan piloto, la dinámica propuesta, la que ellos proponen, ¿no? Ya no es de una ciudad centralizada, sino con pequeños centros. Lima pierde esa consideración de centro absoluto. El Callao gana algo de centralidad, lo mismo que Miraflores y la zona de Magdalena al final de la Brasil. Siguiente. La red arterial propuesta, ¿no? Esta vía de circunvalación es nueva porque antes el camino al sur coincidía con el camino real de los llanos, el camino Inca, que coincidía aproximadamente con el Paseo de la República, ¿no?
es nueva también la pista a Tocongo. La avenida Pershing o la avenida La Marina ni se proyectaba siquiera, ¿no? En el plan piloto. ¿Ya? Siguiente. A ver, conclusiones. Entre aciertos y desaciertos están acá mezcladas las cosas, ¿ya? El plan piloto es el primer plan moderno racionalista funcionalista a nivel mundial con dosis de regionalismo crítico. Esa es novedad. Es el primer plan moderno en el Perú y contiene la célula madre del planeamiento urbano en el país. Sus aportes instrumentales y metodológicos son enormes para la región y para el país. Es un hito de la modernidad histórica funcionalista internacional. Es uno de los momentos estelares de la planificación en el Perú junto a la V3, el plan piloto de Chimbote y Previ. En el plan piloto de Lima, la idea de ciudad funcional átopa, o sea, sin considerar el lugar, es modificado por las poderosas fuerzas del lugar, la cultura peruana y limeña. Uno de los primeros ejemplos de regionalismo crítico que se dará luego en el norte de África y en el resto del mundo, por obra de Candilis, Josich Woods y también por Christopher Alexander. Jóvenes, hay algo que se me estaba escapando y es que tienen que tener presente, el Perú, Lima, es foco de origen civilizatorio en el mundo. No, eso no es cualquier cosa. Somos uno de los 6 puntos en el mundo donde ha florecido en forma autónoma la civilización, la alta civilización. Los otros 5 son China, India, Egipto, Sumeria y la zona de Mesoamérica. Y para agregar algo más todavía, somos el único lugar en el mundo, bajo el Ecuador, que tiene civilización original. No hay otro. No se dio en esas épocas otra civilización por debajo del Ecuador. ¿Ya? Bueno, el centro cívico del plan piloto en lo tipológico es el antecedente inmediato del Lever House. Siguiente. Siguiente. Ya. Su centro cívico. A ver. Regresamos, por favor. Ya. Su centro cívico, dijimos que es la tipología más exitosa. Ya. El plan deja su huella en la estructura urbana de la ciudad y en la cultura urbanística limeña, como modelo de ciudad, como estructura urbana, como zonificación, por altura, por densidad, inclusive en la jeringa urbana, o sea, en la jerga urbana. Se empieza a hablar de análisis, regionalismos, métodos, estratigráficos, población, parque automotor, vías, corazón de la ciudad, etc. Enfoque integral, metodología. El plan piloto de Lima prefigura la millonaria metrópoli limeña, millonaria en habitantes. Estamos entrando a hacer una metrópoli del 1.000.000 de habitantes, ¿no? Con el plan piloto de Lima, se deja de depender, ya lo dijimos, de la estructura vial milenaria. El plan piloto de Lima entierra para siempre el proyecto de avenida central que iba a unir la Plaza Bolognesi con la Plaza de Armas, y el pasaje Santa Rosa iba a unir la Plaza de Armas con la avenida Tacna. Se descarta, se desecha. El plan piloto de Lima fue resultado de las presiones de los sectores progresistas de la arquitectura y el urbanismo liderados por Fernando Belaúnde Terry. Pero por supuesto que también hubo mucha oposición al plan piloto. Cuando se hizo el plan piloto, se detiene toda licencia de obra y eso no gustó a mucha gente. Siguiente. Entre los desaciertos tenemos que el plan piloto es un caso de apartheid planning, ¿no? El gobierno militar siembra ministerios sin respetar su plan piloto. ¿Acaso no tenía carácter vinculante ese plan piloto? La intervención se hace tipo tabula rasa, o sea, dejando todo el terreno limpio, sin considerar las cosas preexistentes, ¿no? Por lo menos en principio se iba a hacer así. El plan piloto de Lima ignoró el mar, ignoró el río, olvidó el gran parque urbano que Lima necesitaría. No contempló macroanillos tan necesarios para el futuro de la metrópoli. El plan piloto no tuvo mayor difusión por falta de gráficos en perspectiva. Todos los planes exitosos que hemos visto por esos tiempos tienen gráficos con los cuales publicitarse. Inclusive el oficioso plan de Le Corbusier
con su ciudad comercial, una isla sobre el Río de la Plata, ¿no? El plan piloto es de gran significación en el derecho urbanístico por presidir el cuerpo normativo urbanístico de la ciudad. Con todo ello, el plan piloto es el primer instrumento de gestión oficial de la modernidad urbanística internacional, funcionalista, que se pone en práctica en el mundo y es un instrumento de gestión made in Perú. Gracias. Todavía tenemos algo que decir sobre las enseñanzas del plan piloto, ¿no? Son dos diapositivas, seguramente. Una de ellas es, la primera enseñanza es que ha dejado la modernidad en el resto de, es la enseñanza que ha dejado la modernidad en el resto del mundo. O sea, la modernidad tenía que humanizarse para que la ciudad moderna pudiera ser alternativa. La tiranía del racionalismo debía ceder el paso al imperio de expresiones más humanizadas. El imperio de la máquina debía decantarse para el hombre humano. Utopías, exopías debían ser reemplazadas por homopías o intropías, ¿no? O utopías para el hombre o utopías más internas, más nuestras. Las invasiones obedecían a una situación crítica de carácter social, ¿no? Y esto lo ignoró el plan piloto, ¿no? Que la Nueva Lima no es más la ciudad de los reyes ni la Lima criolla que cantó Chabuca, sino la Lima de los reyes, de los Chávez, de los Quispe, pero también de Dina Paucar, de Avencia Mesa, de los Pampañaupa y de Al fondo hay sitio, pero también la Lima del negro Mame, de la gringa Inga y de Gringallo. Es la Lima de todas las sangres. Y esto no lo consideró tampoco del todo el plan piloto. El centralismo brutal de Lima debía ser atenuado mediante el desarrollo de las provincias. La visión regional de la planificación de la ciudad empezó con el plan piloto de Lima y no debe ser olvidado. Siguiente. La incorporación de la isla San Lorenzo, algunos lo considerarán una oportunidad perdida, pero gracias a eso tenemos ahí una reserva natural todavía. La tabula rasa no era una alternativa válida entonces, la verdad de avenidas tampoco era alternativa para el centro histórico de la ciudad. Perdimos la oportunidad de tener la conexión Lima-Callao, carretera central, ¿no? Desde hace 70 años. Perdimos la oportunidad de mirar al mar y dialogar con el hablador, con el río, a quien damos la espalda, ¿no? Perdimos la oportunidad de iniciar las grandes reservas de verde que seguimos necesitando. Perdimos la oportunidad de comprometernos con la ciudad al no negarles sus anillos viales que tan necesarios se hacen en estos momentos, ¿no? Al igual que Londres, que sí los hizo, ¿no? Los centros cívicos son áreas vivas de la ciudad tradicional, áreas mixtas que respondían a las necesidades pragmáticas de los ciudadanos y no a imposiciones tecnocráticas pseudocientifistas. Siempre incluyó la vivienda, la que fue excluida por los modernos. El centro cívico lo tenemos nosotros desde la presencia de los hispanos durante la colonia. Siguiente, la Plaza de Armas era un centro cívico natural. La utopía es otra de las enseñanzas del plan piloto, ¿no? La planificación de la ciudad debe hacerse en consideraciones a largo plazo, mediano y corto plazo. El plan piloto se aplica a la ciudad de Lima, entonces una mesópolis, para configurar la metrópoli. Dicha metrópoli se ha conurbado con el Callao y hoy es la megalópolis que podemos denominar Limac, acrónimo de Lima Callao, y antiguo nombre de la prehispánica comarca. Mañana esta megalópolis será la Regional City Licaca, Lima, Callao, Cañete, Huacho, Huancayo. Pasado será la ciudad global de Lipisbagua, Lima, Pisco, Barranca, Huancayo, y más adelante será Ecumenópolis, Geópolis o Pachamamópolis de la civilización tecnológica de tipo 1 en la escala de Kardashev, que habrá logrado el dominio del 100% de los recursos del planeta. Ya nos excedimos en eso. Consumimos más de lo que el planeta produce. Luego civilización de tipo 2, una Heliópolis para nosotros, que habría logrado el dominio de los recursos del sistema solar, o sea, saliendo, colonizando la Luna y otros planetas próximos. Y finalmente la ciudad de tipo 3, o Mamópolis, que se chupará los recursos de nuestra Vía Láctea. Pero sobre todo, la enseñanza del plan piloto es
que resulta de todo ello una responsabilidad histórica. No podemos perder la capacidad de soñar y actuar por el país, por la ciudad, por las mayorías y por los que menos tienen, tal como lo hizo Belaúnde. Gracias, amigos. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Robinson. Un aplauso a nombre de todo nuestro público. Estamos recibiendo preguntas, Robinson, y en un momento las ordenamos y le damos lectura. Aprovecho tal vez unos minutos para hacerte algunas preguntas. Adelante, maestro. Disculpa, adelante, doctor. Sí. Digamos, desde el punto de vista de hoy, lo que me parece que es un aporte muy valioso es la aproximación territorial a la cuestión urbana. Es decir, no ver a la ciudad como un objeto aislado, sino partir de todo lo que es el contexto territorial, el paisaje en el que la ciudad se ubica, y en ese sentido tener como una visión de gran escala, ¿no? Bastante más allá de la ciudad, ¿no? Y hablar de la franja costeña, de los cerros, hablar del mar, hablar de los tres valles, ¿no? Eso me parece una aproximación, digamos, inevitable, ¿no? Y sustancial y positiva. ¿Se la debemos más a los planificadores peruanos o se la debemos más a los consejeros? A ver, acá faltó hacer una pequeña precisión. Dorich es el primer planificador peruano con título de magíster por el MIT. Él regresa al año 43-44 con ese título y se reincorpora a sus funciones en el Ministerio de Fomento, ¿no? Belaúnde le encarga a él liderar todo esto, pero a la par, él se va fogueando en el plan piloto de Chimbote, donde es la contraparte peruana de este equipo de Sert y Wiener. Entonces, es ahí donde hace, digamos, su praxis profesional, ¿no? Claro, Sert y Wiener se ofrecieron como asesores. A ellos les interesaba sacar adelante proyectos acá en Latinoamérica, aunque sea de manera graciosa, de manera gratuita. Y por lo tanto, cuando Dorich les dice que no les puede pagar, no hay ningún problema, lo hacemos de manera gratuita, se lo dicen, ¿no? Y también nos cae de visita Ernesto Nathan Rogers. Y por acá teníamos a Mario Bianco, también otro conspicuo miembro de la modernidad europea, que estaba trabajando en el Perú. Entonces, todos ellos, Bianco trabajaba para el plan piloto, y Nathan Rogers, Sert y Wiener son asesores. Ahora, ¿cuánto conversaron? Yo creo que el plan del centro de Lima es eminentemente la expresión del CIAM acá en nuestro territorio, ¿no? Lo mismo que el centro cívico. Ahora, para el resto, para la visión macro, yo creo que eso es básicamente la visión peruana, ¿no? Esa es la impresión mía. Sí, sí, bueno, hay razones para pensar y también para esperar que así sea, porque, digamos, la aproximación territorial muestra un conocimiento y una sensibilidad para con el paisaje, si bien es como una idea del paisaje como un poco desligada de sus habitantes. Lo del centro, digamos, hemos visto tus gráficos y, digamos, es muy bueno, Robinson, ¿no? Digamos, esta labor documental que has realizado para esta tesis, ¿no? El reunirnos todo este material gráfico como para poder formarnos una opinión propia, ¿no? Directamente en base a este material que estaba pues perdido, ¿no? Pero te pregunto sobre un grado de detalle mayor, porque, digamos, ¿cómo imaginarse, ¿no? Que en los años 40 se conciba la eliminación de una Lima histórica que no era medieval, ¿no? Y sobresaturada, etcétera, como algún centro histórico europeo que efectivamente era insalubre, digamos, lo que
lo que aparentemente pues se propone que desaparezca es la Lima de las casonas, es la Lima de las iglesias, es la Lima de nuestra plaza de armas, de nuestra catedral. O sea, digamos, como peruano, y no solo como peruano, digamos, es como inimaginable proponer algo así, ¿no? El Palacio de la Exposición, lo que es hoy día el Mali, ¿no? Corrígeme, por favor, si es que Sí. he observado mal, ¿no? Pero Lo que se dices, propone eliminarlo. lo que dices es cierto. O sea, se pretendía hacer tabula rasa, dejando solamente lo que era de excelso valor o aquello muy extraordinario, nada más. Por ejemplo, ya lo dije, San Agustín, el Mali quedaba, permanecía el Mali, el edificio República al inicio del Paseo de la República, el Palacio de Justicia, eran de los pocos monumentos que quedaban, ¿no? Pero el principio era ese. La modernidad venía con todo, era la vanguardia y lo que quería era una modernidad ahistórica, despreciaba lo histórico, los estilos, ¿no? Lo que pretendía era refundar la ciudad, convertir la ciudad histórica en ciudad jardín. Bueno, Tal y como, pretendía que la obra nueva iba a ser mejor que la obra histórica, ¿no? efectivamente, efectivamente, ¿no? Y por ahí se equivoca también en los aspectos humanos, ¿no? Porque es demasiado tecnócrata, cientifista y se olvida del componente humano, ¿no? Es una ciudad, es una planificación neopositivista para la ciudad, ¿no? Y el componente humano es tan complejo que el ser humano se ha ido revelando a esta ciudad. Ya hemos visto lo que sucedió en el caso de ese conjunto de Yamasaki en San Luis, Fruit Eagle, algo así, ¿no? Ruta Eagle, Ese, claro. que ganador de concurso, se lumpeniza, no dura muchos años y tiene que ser demolido. Centenares de departamentos, por no decir miles de departamentos, ¿no? Eso es una muestra del fracaso de la ciudad racionalista, funcionalista, ¿no? Bueno, Pensada digamos por lo como menos de máquina. la visión tecnocrática de la modernidad, ¿no? Digamos, Claro, rescatando otro entendimiento más ya. humano, más social, más cultural de la modernidad. No excluyamos esa posibilidad, Robinson. Bueno, ¿no? Entonces, pues, esta forma de planificar era la que lideraba la vanguardia. Y acá inauguramos nosotros esa forma de planificar en el mundo. Aunque Le Corbusier, el año 51, propague a los cuatro vientos tras el plan piloto de Bogotá, que por primera vez una ciudad en el mundo cuenta con plan piloto. Y guarda silencio cómplice su socio CERT, que había trabajado acá, imagínate. ¿No? Bueno, como te digo, a la vista de los aspectos muy críticos de este proyecto, bueno, no sé si nos tengamos que gloriar, ¿no? con ser los que dieron lugar a esto. Pero bueno, Robinson, si te parece, le pedimos a Freddy que nos lea algunas de las preguntas entregadas. Avanti, avanti. Buenas noches, Manuel. Sí, la primera participación es de Carlos Soto desde el Cusco, que consulta si durante la formulación de la investigación tuvo ocasión de encontrar otros planes pilotos para provincias herederos de la urbanística moderna, como por ejemplo el plan piloto del Cusco de 1952, el cual fue encargado por Luis Dorich a Cartucho, quien en su formulación contempló un gran centro cívico siguiendo el modelo de Urban Core de Certi Wiener, y para tal fin contemplaba la demolición de gran parte del centro histórico al estilo del plan Voisin. Efectivamente, efectivamente, Cartucho es el encargado por la OMPU para liderar este plan piloto del Cusco, ¿no? Que felizmente tampoco se lleva a cabo. Probablemente la Avenida del Sol sea parte de ese plan piloto, ¿no? Pero antes el Cusco, me parece que se encarga el plan piloto del Callao a Ernesto Gastelumendi, ¿ya? Que también participó del plan piloto, aunque cuando yo lo fui a
a entrevistar, su salud estaba ya bastante deteriorada y yo entendí muy bien. Él me dijo que no había participado, pero sé por Willy Ludeña que ha participado y por los documentos que ha revisado también, ¿no? Fue Gastelumendi quien se encarga de ese plan piloto de el Callao. Y Gastelumendi también había trabajado en el paisajismo de la unidad vecinal número 3. Robinson, en el caso de Lima, ¿tú dirías que este plan se puede relacionar con la transformación de la avenida Tacna, de la avenida Bancay, luego de la avenida Emancipación? No, esas cosas ya estaban ya planificadas, ya estaban consideradas. Cuando se planifica, cuando se propone el plan piloto, ya venía abriéndose la avenida Tacna ya desde varios años atrás, ¿no? Ya se había ampliado inclusive la avenida Tacna, ¿ya? Por eso es que el pasaje Santa Rosa también era un proyecto que se iba a unir con la avenida Tacna. Así es que simplemente les caía muy bien a estos planificadores, ¿no? El hecho de encontrar un terreno más, entre comillas, llano. Es el mismo espíritu, sí. ¿No? Sí. Adelante, Freddy. La siguiente pregunta es de Hassan Cornejo, que menciona: el terminal terrestre sí llegó a construirse, sin embargo nunca funcionó como tal. ¿Se sabe el motivo de esta situación? Ya, lo que sabemos es que nunca funcionó, ¿no? Y yo recuerdo cuando era bastante joven, década del 60, que el transporte público, muchos de los buses del transporte público promocionaban su ruta por el terminal terrestre, ¿no? ¿Ya? Pero nunca llegó a funcionar. Y Lima se quedó sin terminal terrestre, por lo menos formal, hasta que llega a Plaza Norte, hace unos cuantos años recién en este siglo, ¿no? Esa es la realidad de nuestro famoso terminal terrestre, que era terminal terrestre solamente de nombre nada más. Freddy. La siguiente participación es de José Luis Bengolea, que menciona: ¿cuánto le debe el plan piloto a CERT y Winner? ¿Cuánto le debe el plan piloto? Yo creo que, como dije en conversación con Manuel, básicamente la deuda del plan piloto está en cuanto a centro cívico y centro de ciudad y centro de Lima, ¿no? En ambos casos se pretende hacer tabula rasa, ¿ya? Por supuesto, en su forma de análisis regional, también seguramente deben haber intervenido. No hay pruebas de su intervención a ese respecto, pero acordémonos que no era cojo ni manco Dorich, era un magíster en planificación por el MIT, ¿no? Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿ya? Venía con un título, así que ahí había estudiado unidades vecinales que llega a concretar acá. Había estudiado planes de desarrollo bajo ópticas seguramente anglosajonas, ¿no? El hecho de tener un plan piloto bajo, digamos, coronado por la óptica de la Carta de Atenas, nos habla pues de que estos señores deben haber tenido una influencia importante en este plan piloto, ¿no? Ahora recuerdo las conversaciones también con José Domenach, en la que nos comentaba que CERT básicamente era el que intervenía, el que conversaba con Dorich sobre estas cosas. Wiener funcionaba de lobista, era una suerte de empresario, ¿no? Wiener era el empresario de TPA, porque Wiener además era yerno del secretario del Tesoro norteamericano, una suerte del ministro de Economía norteamericano de la época, ¿no? Y con esas credenciales es que va a negociar también con el presidente brasilero. Y bueno, ya, no viene al caso, pero no está de más sazonar con algunos anécdotas faranduleras. Termina involucrándose con la hija del presidente
allá en Brasil, Wiener, ¿no? Y en cierto modo, eso también, algo de eso desató un escándalo acá en Lima. Freddy. Las siguientes consultas son sobre la V3. La primera es de Fernando Quirós, que menciona si existieron unidades vecinales previas a la V3, y de Milko Sot, que menciona si entre las avenidas Venezuela y Colonial se construirían otras unidades vecinales. Ya, para el segundo caso, sí. Según el plan piloto de Lima, todo eso se iba a llenar de unidades vecinales. Ahora, ¿por qué se llama unidad vecinal número 3, siendo la primera en el mundo que se termina en forma integral? Porque en el plan del Frente Amplio de Bustamante, ese plan que lo lideraba Fernando Belaúnde Terry, se proyectan para Lima Metropolitana 7 unidades vecinales. En el Callao la número 1, más acá la número 2, más acá la número 3, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenía el nombre ya antes de nacer. Sin embargo, por cuestiones burocráticas, es el que primero resuelve los problemas de titulación, de tierras, y etcétera, etcétera, y por eso es la primera que se realiza, ¿no? Yo vivo en la unidad vecinal número 3, y acá existe una leyenda urbana. Los vecinos piensan que es número 3, lo he escuchado a muchos de ellos, porque la número 1 se encuentra en Brasil, la número 2 se encuentra en México, y cosas por el estilo, ¿no? Así es que cuando les digo lo contrario, bueno, por supuesto que no me creen. Ya las leyendas urbanas son muy potentes. Freddy. Sobre la V3 también, Simone Sensi menciona si usted opina que la V3 debería entenderse como barrio o como una propuesta de ciudad ideal del siglo XX. Tiene de los dos componentes. Para hacer un barrio, la escala es apropiada. Y para hacer ciudad, es una mini ciudad, porque tiene todo el equipamiento completo, ¿no? Esa es la ventaja de la V3, que en algún momento fue denominada la ciudad hogar. Y dicho sea de paso, también esa, cuando se hizo, fue la primera ciudad ecológica del Perú, con 88.9% de área libre, más que ninguna otra, ¿no? Con una densidad cercana a los 220 habitantes por hectárea. Un lujo que en tiempos de pandemia nos ha demostrado las bondades de su propuesta. Acá vivimos con bastante tranquilidad, ¿no? Tenemos bastante área verde, a pesar de que todavía mucho se ha expropiado y se ha destruido y se ha invadido, pero sin embargo tenemos bastante área verde. No es el caso de los condominios vecinos, acá por la Colonial, donde son focos de COVID. La avenida Colonial es uno de los focos, en algún momento fue uno de los focos más importantes de COVID, y precisamente esos focos se encontraban en estos conjuntos multifamiliares de gran densidad, de gran altura, ¿no? De los que hay por acá. Bueno, así es que por acá tenemos una respuesta histórica a una exigencia del presente, como es el COVID, ¿no? Sí. Freddy. La siguiente pregunta es de Rodolfo Castillo García, que menciona: ¿cuál es el enfoque de planificación urbana contemporánea con el que se hizo el Plan Piloto de Lima de 1949? ¿Planificación urbana normativa? ¿Planificación urbana estratégica? ¿Planificación urbana ambiental? ¿Gobernanza urbana? ¿O planificación del desarrollo urbano sostenible? Tampoco. Las dos primeras pueden encajar, la normativa e inclusive la estratégica, porque al no completarse digamos, el plan regulador, ¿no? Y no completarse los detalles de la propuesta vial del plan piloto y ejecutarse las obras, esta viene a ser utilizada prácticamente como un plan estratégico, ¿no?
Entonces podríamos decir que los dos primeros como que calzan mejor con esto, pero sobre todo estamos hablando de una planificación de carácter físico, ¿no? Que es el tipo de planificación con el que se hace, con el que se hacen los primeros planes para la mayoría de grandes o de principales ciudades del país. La siguiente consulta es de Manuel Vaca, que menciona si hay alguna relación entre el Plan Piloto de Lima y la apertura formal para con los edificios modernos del centro histórico de Lima. Bueno, el Plan Piloto de Lima queda en el imaginario popular, queda en la mente de los arquitectos. Si bien no se llega a realizar, ¿no? Pero nuestra tecnocracia, nuestros arquitectos, nuestros urbanistas, nuestros planificadores, lo guardan, lo tienen presente para que en el momento oportuno se saque a relucir esto. Y los edificios que propone CERT, por ejemplo, para el centro cívico, son prototipos de los que se hace acá en el centro de Lima, por ejemplo. Uno de ellos viene a ser la compañía peruano-suiza de Kron, por ejemplo, ¿no? Es una torre galleta que ya lo había propuesto CERT tanto en Chimbote como acá en Lima, ¿no? Ahora es una galleta muy respetuosa, Robinson, ¿ah? Sí, 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 de todas Es maneras. una galleta que No, le no, hace no, no. mucho bien a la plazuela y a la Sí. iglesia, ¿no? De Que a eso, pesar de su altura, está desarrollado con una sensibilidad enorme y con muchísimo respeto por el contexto histórico. eso no está en cuestión, mi estimado. Me parece muy oportuna tu aclaración, porque esa era una de las características de Kron, su sensibilidad para con el entorno. Y muestra de ello también es su casa de la calle Roma, ¿no? Claro. Entonces, digamos, esa es la modernidad respetuosa, ¿no? Del contexto social, cultural, histórico, urbano. Sí. Pero Kron era una isla en esa modernidad. Él viene enamorado de la cultura peruana. Su madre era tejedora textil, ¿no? Y él viene acá a conocer la cultura peruana, a conocer nuestros tejidos, y decide quedarse. Entonces, ese no es el perfil del moderno Siam, por ejemplo, del Siam, ¿no? Bueno. Freddy. La siguiente participación es de José Purizaca, que consulta si cree que el centro cívico marcó una etapa del fin de la modernidad peruana para entrar a un nuevo debate posmoderno. En cierto modo viene a ser así, porque es la última gran construcción que se hace en el centro de la ciudad. Y eso ya es un hito, ¿no? A partir de ahí, las grandes construcciones, las grandes edificaciones dejaron de estar presentes en el imaginario de nuestras autoridades, de nuestros proyectistas. Acuérdense que la Carta de Venecia se formula en el año 64, ¿no? Con Víctor Pimentel como firmante o como suscriptor de esta Carta de Venecia. ¿Y qué año se hace el centro cívico? O sea que el centro cívico ya es una violación a la Carta de Venecia, ¿no? Pero bueno, esa es la historia, y el centro cívico y la Torre de Lima son la gran megaconstrucción que se hace en el centro de la ciudad, la última de las grandes megaconstrucciones, ¿no? Y una última pregunta, Robinson. Freddy, por favor. Las últimas dos participaciones son de Yannick Ortiz y Miguel Santibáñez. Primero se consulta sobre el porcentaje del Plan Piloto de Lima que se ha realizado a la fecha. Y finalmente, si se ha demostrado que el Plan Piloto intentó ordenar el crecimiento de Lima, ¿por qué se ha llegado a la Lima actual? Ya. A ver, del Plan Piloto lo único que se hizo fue el sistema arterial, y no completo, sino básicamente en torno a las carreteras y algunas de las grandes vías interiores. Ni siquiera el anillo vial se ha culminado hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos hablar de un pequeño porcentaje, pero muy significativo, porque el sistema vial es el que estructura a una ciudad, ¿no? Vertebra una ciudad.
esa es una pregunta. ¿Y la otra cuál fue? ¿Qué porcentaje fue realizado? La primera fue el porcentaje y la segunda fue si se ha demostrado que el plan piloto intentó ordenar el crecimiento de Lima, ¿por qué se ha llegado a la Lima actual? Sí, intentó ordenar el crecimiento de Lima, pero ni el mismo Odría, que debía ser el llamado a hacer respetar el plan piloto, respetó el plan piloto porque empezó a sembrar a troche moche ministerios en distintos sitios donde se le antojó. Ministerio de Educación por aquí, Ministerio de Trabajo por allá, Ministerio de Salud por acullá, ¿no? El Seguro Social por aquí. Entonces, todos esos ministerios se supone que debían estar contenidos en el gran centro cívico. Y si el presidente no respeta esa normativa, ¿qué podemos esperar de los demás? ¿No? Y en buena hora que no se haya llegado a realizar buena parte del centro o del plan piloto, sobre todo en lo que respecta a centro histórico, ¿no? Por supuesto, hubiera sido una gran ocasión tener la colonial llena de unidades vecinales, algo más ordenado de lo que está ahora, ¿no? Hubiera sido genial. Hay omisiones importantes del plan piloto, ¿no? El mar, el río, que no podemos tampoco soslayar, ¿ya? Pero Lima, en cierto modo, gracias a esa estructura vial que ha tenido, dado por el plan piloto, ha funcionado, ha sobrevivido relativamente bien durante muchos años, ¿no? Y si a eso le sumamos la estructura vial del plan regulador de Correa del año 68, y comparamos con lo sucedido en ciudades latinoamericanas como Bogotá, Quito, por ejemplo, podríamos decir que Lima ha tenido un funcionamiento relativamente bueno por comparación. Por supuesto, que yo diga eso, pueden decirme ustedes que es un sacrilegio, porque todos somos testigos de cómo ha sido el transporte urbano en los últimos años en Lima metropolitana, ¿no? Pero también hay otros factores, ¿no? Exceso de parque automotor privado, un deficiente transporte público, ¿no? Cosas que seguimos arrastrando. Robinson. Sí, Manuel. Muchas gracias. A través del material que nos has presentado, nos has abierto la ventana a un momento particular, especial, importante de la historia peruana y de la planificación urbana en el Perú. Y al hacerlo, has tocado preguntas que siguen siendo esenciales para hoy, ¿no? Y nos haces pensar en ellas y yo pienso que también reconocer que los desafíos enormes ante los que estamos no son en primer lugar urbanísticos, ¿no? Sino es la problemática de desarrollo de todo nuestro país, ¿no? Que en sus defectos se expresa pues en las situaciones con las que estamos confrontadas en Lima, que no estaban previstas en los años 40 o 50, que son cosas de los 60, 70 en adelante, que siguen vigentes hoy y que nos muestran, son desafíos nuevos que como humanidad tenemos que aprender a manejar en el siglo XXI, ¿no? Digamos, en ese sentido, los desafíos grandes los vamos a tener que resolver nosotros mismos porque son nuestros. Muchísimas gracias nuevamente, Robinson, y muchas gracias a nuestro público. Vamos a seguir profundizando estos temas ya dentro de una semana, así que si gustan, nos vemos en una semana. Hasta entonces. Manuel, si me permites una última palabra. Adelante, Robinson. Para los jóvenes, ¿ya? Un mensaje para los jóvenes. Cuando inicié este estudio del plan piloto, la información era mínima. Estaba desalentado, con ganas de tirar la toalla. Pero precisamente esa debilidad se convirtió luego en la fortaleza, ¿no? Porque al encontrar documentación contextual, no necesariamente vinculada al plan piloto, pude obtener ciertas deducciones, ¿no? Y creo que precisamente gracias a esa ausencia de información es que nosotros hemos conseguido alguna información
y hemos logrado algunas deducciones y conclusiones, creo yo, importantes. Así es que no se desalienten los jóvenes, siempre por ahí puede haber una salida, hay que seguir insistiendo, ¿no? Y nada más, a trabajar con punch, con bastante ánimo, ¿no? Pensando en la ciudad, los ciudadanos, en la familia, el país. No se puede quedar todo en la familia, tenemos que salir más allá de la familia, ¿no? Nuestra preocupación no es solamente la familia. Si somos arquitectos, somos líderes de opinión, entonces pensar solamente en la familia sería un pensamiento egoísta. Tenemos que pensar también en nuestro pequeño barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Eso es todo, Manuel. Gracias. Sí, necesitamos mucho estudio, necesitamos mucha investigación seria, necesitamos aprender del mundo. Eso también es cierto, pero el punto de referencia sigue siendo nuestra realidad, ¿no? Los desafíos a los que estamos confrontados para ofrecerle una vida mejor a lo que tú dices, Robinson, a los nuestros, a nuestras familias, ¿no? Que necesitan de un marco también urbano y arquitectónico adecuado. En ese sentido, bueno, a seguir trabajando. Gracias, Robinson, gracias a todos y nos vemos en una semana.